Y el gobierno de Michelle Bachelet anunció el retiro de 3 proyectos de ley enviados por la administración del expresidente Sebastián Piñera. Estas iniciativas proponían la creación de la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia Nacional de Acreditación y además el financiamiento para la educación superior. Bueno, según el Ejecutivo, los proyectos no tenían relación con el programa y las propuestas de la presidenta. Y queremos conocer más detalles sobre, por supuesto, este tema, y por eso nos encontramos acá en el estudio con la diputada de la UDI, María José Hoffman, quien ha pertenecido a la Comisión de Educación, ha tenido que debatir harto durante el año que pasó. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Buenos días, Germán, Paola, gracias. Buen día. ¿Sorprendida o no? Mira, yo creo que estamos frente a un error. Yo creo que efectivamente aquí, primero hay un error de procedimiento porque efectivamente los proyectos no se pueden retirar. Aquí el artículo 132 del reglamento del Senado establece que los proyectos cuando se comienzan a tramitar no se pueden retirar. Entonces, ese desconocimiento uno lo puede obviar y creo que incluso ya han cambiado la forma que no es retiro, sino que es suspensión. Pero la señal de fondo me parece muy mala, porque aquí estamos frente a proyectos que lo que hacen es generar la institucionalidad que necesitamos. ¿O acaso me van a decir hoy día que el sistema de acreditación está funcionando bien, cuando el último director que puso la concertación está hoy día siendo procesado por corrupción, donde si tú no tenías la venia de quien te tomaba las pruebas, no pasabas la regulación para poder ser acreditada? Entonces son proyectos que van al foco del problema de generar las instituciones o en la superintendencia. ¿Cómo no va a ser relevante tener una superintendencia y terminar con esta cacería de brujas con ciertas universidades, una cacería bastante irresponsable que se ha generado en las comisiones investigadoras de la Cámara? Yo creo que es un error y creo que aquí el gobierno tiene la obligación de evitar caer en la tentación totalitaria. Hoy día creo que solamente se le están haciendo gestos a la calle, se está dejando fuera a un sector importante, no se está ingresando ningún proyecto nuevo. Acá no es que digamos no queremos A, queremos B, acá se retira, es solamente la señal política de tratar de borrar todo lo que se ha hecho. O sea, no podemos pretender cada 4 años que hayan elecciones borrar los procesos anteriores. Diputada, no cabe duda de que tiene que haber continuidad, pero también es cierto que Michelle Bachelet llega a la Cámara, llega a la Moneda con una propuesta bien revolucionaria en educación. Ella de verdad quieren cambiar los cimientos del sistema y del modelo educativo. Usted podrá estar de acuerdo o no con ese cambio de paradigma, pero lo cierto es que así se llegó con ese programa y con esa consigna que se llegó a la Moneda. Entonces, ¿por qué también sorprenderse de que quieran sacar algunos proyectos emblemáticos del gobierno anterior? Usted dice lo de la acreditación. Yo estoy segura, no lo he preguntado a la presidenta, pero me atrevería a adivinar que nadie encuentra que la acreditación actual es buena. Simplemente la solución probablemente la presidenta o su equipo considera que no es la presentada por el gobierno de ustedes. Yo no creo que se pueda ir de un extremo al otro, digamos, en términos de decir, no, que si sacaron la acreditación es porque les encanta la acreditación actual. Eso creo que no se condice con lo que probablemente ocurre. Dos cosas. Lo primero, este es un sistema que aquí las instituciones traspasan a los gobiernos. ¿Y por qué seguir esperando? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no introducir una indicación sustitutiva que lo que haga sea corregir aquellos aspectos que no les parecen? No estamos hablando de proyectos políticos, porque tú, cuando hablas de la consigna de gratuidad, yo le quiero decir que la gratuidad en la educación escolar es completamente gratis. Ahí no necesitamos gratuidad, necesitamos ir al foco del problema, que es la calidad. Y más allá de que puedan estar en todo el derecho, yo creo que hay que tener cuidado. Las reformas en educación se construyen como reformas de Estado, con todo, porque las mayorías son completamente circunstanciales, y más allá de esa soberbia, acá también, por ejemplo, en educación escolar hay una mayoría aplastante que elige los colegios con financiamiento compartido y particular subvencionado. Entonces, ¿cuál mayoría vamos a respetar? ¿Solamente las mayorías que se ganan con el 40% que solamente va a votar, o aquellas que realmente eligen? Entonces, acá las reformas de educación hay que hacerlas con las visiones de todos, y nosotros hoy día lo que estamos recibiendo, y aquí yo quiero hacer un llamado al ministro. El ministro tiene que seguir las instrucciones que le da la presidenta Bachelet, que son dialogar y escucharnos a todos. Hoy día perdone que le interrumpa, pero es que es lo concreto. Yo entiendo que es una frase de muy buena crianza, decir que el diálogo es con todos, que no se puede aplastar a las minorías. Ya vamos a hablar de aplastamientos y otros verbos y otras máquinas. Claro, ya vamos a hablar de otras máquinas de construcción. Pero es una frase de buen tono, y yo creo que en el fondo también es una buena práctica escuchar a las minorías y escuchar la voz de todos. Chile se construye entre todos. Pero también es cierto que cuando la gente no se pone de acuerdo, se inventan las votaciones, justamente para que la mayoría voto gane, porque si vamos a esperar el consenso del 100% de los ciudadanos, no podemos esperar hasta el próximo universo, ¿no es verdad? Sí. Entonces, finalmente, hay algunas cosas en que no se van a poner de acuerdo. La derecha y la concertación, o la nueva mayoría,
tienen visiones ideológicas distintas sobre la educación, y es respetable que así sea, pero cuando hay diferencias ideológicas tan profundas, pretender que eventualmente una parte evangeliza a la otra, una parte convenza a la otra, quizás no es lo que hay que esperar, y finalmente hay que entender cuál es la mayoría, el sentido común que hay en la sociedad común, no total, y implantar eso. Pero Paola, yo le voy a dar un muy buen argumento. Estos 3 proyectos fueron aprobados en el Senado. En general. En general, en las comisiones, y 2 de ellos en general, y otro está en la Comisión de Hacienda. Y estos son proyectos, como le digo, los temas en educación no pueden solamente imponerse. Aquí hay problemas de fondo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera trató de ir solucionando. O alguien puede decir que todo lo que se hizo para atrás, la lógica de querer imponer y borrar lo que se hace cada 4 años es muy malo para el país. Es muy malo para el país. Pero ¿hay alguien o un grupo que estaría detrás de esto en presionar al gobierno de Bachelet para que saque estos proyectos del camino? ¿Qué tanto habría influido, por ejemplo, el ingreso de Gabriel Boric, de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, en fin, en decisiones de temas relacionados con salud, con educación? Sí. ¿Qué tanto ha influido el peso que tiene más el Partido Comunista ahora o no? ¿Usted ve por ahí o simplemente que acá qué se quiere hacer? Porque uno no logra entender que si fue aprobado en general, por otro lado se borra, se quiere presentar, algunos dicen, con proyectos bastante similares también. Mire, un gobierno que mira hacia atrás pierde el tiempo. Acá lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. Aquí llevamos diciéndole mucho tiempo a la gente que nos importa cómo está la educación de sus hijos y no estamos avanzando en nada. Y yo creo que hoy día, más que hacerle guiños a la calle o a grupos minoritarios o mayoritarios, aquí lo que hay que hacer es realmente presentar los proyectos. Nosotros tuvimos al ministro hace una semana en la comisión donde se volvió a hablar de puras generalidades, porque no es que hayan asumido hace 2 semanas, hace 3 meses, casi 4, que ya saben que son gobierno. Entonces yo siento que es legítimo que ellos tienen todo el derecho a querer introducir sus políticas públicas, pero estos 3 proyectos van en la línea y fueron aprobados por muchos senadores de ellos, el senador Quintana, el senador Walker, el senador Saldívar, que aprobaron y trabajaron. ¿Por qué tirar por la borda el esfuerzo de tantos años en cosas? Oye, ellos quieren crear una superintendencia y aquí hay un proyecto de la superintendencia. Si faltan herramientas, introduzcamos las herramientas que faltan, pero la señal política para nosotros es aplastante. Esta es la máxima expresión de la planadora. Oiga, no quieren escuchar a nadie. Ya, es que lo está poniendo en la mesa. Planadora, señal política. Tentación totalitaria. No puedo no leerle a continuación lo siguiente a propósito del que nombró senador Quintana, que dijo así: nosotros no vamos a pasar una planadora. Vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Y por último, el lucro, la selección, la discriminación y la mala calidad. Comente. Mire, a mí me parece un poco violenta esa afirmación. Yo tengo un gran aprecio en lo humano, porque son personas, al final todos somos personas, pero la verdad es que es una afirmación muy violenta, y a mí se me viene a la cabeza rápidamente el Transantiago, o sea, retroexcavadora. Esto no puede ser un Transantiago 2, y ese es el mejor ejemplo de que en educación no podemos practicar y no podemos estar probando distintos modelos. Aquí efectivamente yo entiendo, y hay diferencias de fondo, sí las hay, pero acá lo que tenemos que generar son acuerdos, porque acá no podemos imponer una mayoría una vez, cambiar el gobierno, volver a imponer otra mayoría. Las mayorías van y vienen, son acuerdos de Estado. Yo la verdad es que creo que haciendo referencia a esas declaraciones, son muy violentas, y hablan también, te muestran el espíritu, porque entonces reconozcámoslo, pues, se quiere pasar la planadora, se quiere destruir lo que se ha hecho hacia atrás. Fue el ministro Arrate, fue el que creó el financiamiento compartido. Yo también creo que la gente puede perfectamente confundirse. Bueno, en un gobierno lo proponen, después el mismo gobierno lo saca. Yo creo que aquí no debemos renegar, porque Chile ha crecido y ha avanzado muchísimo. Y no tenemos que ir al foco, que aquí el foco, perdón Paola, pero el foco de la calidad de la educación no se dice una coma. Yo me alegro aquí, así como critico al ministro, que en la comisión dijo que el segundo semestre iba a presentar también un proyecto, no dijo nada más que eso, pero por lo menos que estemos hablando de calidad. Si la gente hoy día la educación escolar es gratuita, no hay una coma para este proyecto del financiamiento para lo que es la educación técnica. ¿Hasta cuándo van a seguir esperando? ¿Ustedes temen que acá se tome una goma y se borra absolutamente todos los proyectos de ley que fueron enviados por el gobierno de Sebastián Piñera? Porque hay una carta de Hernán Larraín al gobierno solicitando que no se eliminen los 80 proyectos de ley que han sido enviados al Parlamento.
Mire, yo creo que la mayoría de ellos son proyectos que son importantes para el país. Muchas veces los proyectos se presentan y se siguen y se continúan en los gobiernos siguientes. Acá estamos hablando, al menos en temas de educación, de proyectos que no son ideologizados, que son instituciones, y a mí me parece muy mal, porque yo quiero creer que aquí lo que se está buscando no es desacreditar y decir que todo lo que se hizo hacia atrás está malo, pero las señales y estar constantemente mirando hacia atrás, lo único, mire Germán, ¿cómo no va a ser mejor que hoy día usted me hubiese invitado a CNN a hablar de los proyectos en educación, de cómo vamos a ir, de que uno pueda tener una visión distinta, pero cómo vamos a construir? Porque aquí se habla de terminar con algunas cosas, pero no se da ninguna alternativa. Cuando les quiten los colegios a las municipalidades, la desmunicipalización, ¿quién le va a pagar a las municipalidades? ¿Qué pasa con aquellos alcaldes que quieren hacer y que quieren realizar los proyectos educativos en sus comunas? No hay nada. Entonces, lo que hacen hoy día es retroceder y es suspender y es seguir dejando en el aire los problemas de educación, y eso a mí me parece muy grave, porque estos 3 proyectos fueron completamente consensuados, de un trámite lento, no se presentaron hace 3 meses atrás, se presentaron en el 2011, el 2012, se les puso urgencia, se les sacaba para generar los consensos, entraban los actores relevantes como Quintana, como Walker, o sea, aquí hubo proceso. Yo creo que además los presidentes de las corporaciones de ambas cámaras también tienen que ponerse la camiseta del trabajo legislativo que se ha hecho hasta ahora. Oiga, diputada, usted lleva 2 semanas siendo oposición. ¿Cómo se plantea, cómo se vislumbra en estos 4 años que quedan por delante con una oposición que está disminuida en términos numéricos y que además tiene una mayoría que quiere no aplastarlo, sino que retroexcavarlo? Mire, yo sé que lo han dicho antes, pero yo creo que uno tiene que ser muy justo. O sea, nosotros pusimos todo nuestro apoyo a través de nuestros votos, por ejemplo, como con el bono marzo, igual tuvimos algunas discrepancias. Queremos ser una oposición justa, pero también queremos que la gente tenga súper clara que en la UDI va a haber una oposición que va a fiscalizar, no vamos a permitir que ocurran los casos que ya ocurrieron en gobiernos anteriores de malversación de fondos o de mala utilización, y queremos también que ese 40% que vota por nosotros también tenga una voz importante, porque sentimos hoy día que la señal del retiro de esto, más allá de que sean proyectos buenos, es la señal de querer ponernos la pata, de retroexcavarnos, y así la democracia, esto lo hace muy, muy mal. Pero es que sabe que lo que pasa es que lo sumo con lo que decía Schilling la otra vez, creo que fue la semana pasada, a raíz de la posible interpelación al ministro del Interior, donde señaló, bueno, si ellos quieren hacerlo, se tienen que atener a las consecuencias, como diciendo, nosotros somos mayoría y por lo tanto ni siquiera los vamos a escuchar. ¿Ustedes están sintiendo que se están dando un poco eso en el Parlamento, ese tipo de situaciones ya? Yo quiero creer que aquí va a haber voluntad verdadera de poder incorporar lo que nosotros, nuestras visiones y lo que también de la gente que representamos, pero hemos visto, sí, un ambiente, mire, quizás la palabra no es la correcta, pero cuando ellos ganaron con una amplia mayoría, y hoy día ve muchos de ellos emborrachados de poder, incluso poniendo gente que no corresponde, como lo que hemos visto en casos de gobernadores y subsecretarios. Y yo creo que esa es una muy mala señal, porque aquí es importante gobernar con todos, gobernar para el país. Aquí parece como si estuvieran repartiendo un botín en los cargos. No importa quiénes sean, lo que importa es que sea de ese partido y que le responda a ese otro diputado, senador. Y bueno, nosotros vamos a ser como oposición muy justos en los buenos proyectos para el país, pero también muy críticos en todo aquello que busque que no vaya al foco, por ejemplo, en educación, a la calidad, que hemos escuchado muy poco, y vamos a estar muy atentos en poder. Además, yo creo que va a haber espacio, Germán, porque efectivamente aquí va a haber mucho espacio para poder influir en este debate, ya que uno ve una tensión importante desde el Partido Comunista hacia la DC. No hay una visión unitaria, y yo creo que esta señal de retirar esos proyectos va más en esa línea, de querer hacer ese gesto, de buscar esa unidad, cuando realmente sabemos que en la práctica va a ser muy difícil que se logre, y es natural en el proceso, y nosotros vamos a poder influir defendiendo defendiendo en este caso la educación particular subvencionada, defendiendo la libertad. Aquí se habla muy poco, y he visto señales bien confusas de algunos ministros que hablan de que las personas reduzcan sus capacidades de elegir. Por supuesto que hay una visión distinta ideológica, y nosotros vamos a defender que la gente tenga más libertad, que ojalá dependa menos del Estado. Aunque sea a costa de la igualdad. Es que no es a costa de la igualdad, nosotros lo que aspiramos es a la justicia, que cada uno tenga de acuerdo a su esfuerzo y que tenga un piso mínimo para seguir. ¿Pero se puede hablar, diputada, de esfuerzo cuando hablamos de niños?
¿Cómo se premia el esfuerzo de un niño de 4 años que nació en una realidad distinta? Por eso el foco premiar el del esfuerzo gobierno, de ese niño, no sé si es lo más adecuado. El esfuerzo viene por parte de la familia y también nosotros por eso estamos tan conscientes en esos temas que el foco de la educación del presidente Piñera estuvo en la educación preescolar, porque sabemos que ahí están realmente los problemas, y no solamente en los que salen a la calle, en los que gritonean, sino que también en aquella mayoría silenciosa que necesita también de políticas públicas que lo respalden. Diputada, se nos acaba el tiempo. Otro día vamos a traerla a usted y a todas las personas que hablen de educación para una mañana entera. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Chao.